Cordial saludo, doctor y compañeros. Mi nombre es Sara Luciana Cabrera Rodríguez y el día de hoy vamos a hablar sobre Abiotic Physiologic Response in Plants. Physiological. Bueno, es con el grupo 188, conformado por Marifel Ramírez Poblador, Giverson Iván Bautista Morales, Sara Luciana Cabrera Rodríguez, que es mi persona, y José Alejandro Moreno Vergara. Elegimos este título porque resume de manera clara el enfoque principal del trabajo, el cual busca analizar cómo las plantas responden fisiológicamente frente a los diferentes factores de estrés abiótico como el agua, la temperatura y las condiciones del suelo. Además, el título permite relacionar los mecanismos de adaptación y supervivencia que desarrollan las plantas ante condiciones ambientales que pueden afectar su crecimiento y funcionamiento. Entonces, con esta pequeña introducción, damos continuación a la presentación. En esta diapositiva mostramos los temas que vamos a desarrollar a lo largo de la exposición. Primero presentamos un resumen gráfico del tema. Luego hablaremos sobre el planteamiento del problema y la metodología utilizada para la revisión bibliográfica. Finalmente, explicaremos la discusión de los hallazgos encontrados y las conclusiones más importantes del trabajo. Muy buenas tardes. En esta diapositiva vamos a presentar un resumen gráfico sobre el estrés hídrico de las plantas, donde se explican sus causas, efectos, mecanismos de respuesta y algunas estrategias para disminuir su impacto. Primero que todo, el estrés hídrico ocurre cuando la planta no tiene suficiente agua para mantener sus funciones fisiológicas y metabólicas de manera normal. Entre las principales causas encontramos las sequías prolongadas, las altas temperaturas, los suelos con bajas capacidad de retención de agua y un manejo inadecuado de riego. Todo esto genera diferentes efectos en las plantas, como lo es el cierre estomático, la reducción de la fotosíntesis, menor crecimiento, marchitez y un aumento de estrés oxidativo. Esto afecta tanto la calidad como la productividad de los cultivos. Sin embargo, las plantas desarrollan mecanismos de adaptación para poder sobrevivir. Por ejemplo, reducen la pérdida de agua cerrando los estomas, fortalecen el crecimiento de las raíces, acumulan compuestos protectores y activan enzimas antioxidantes que ayudan a disminuir el daño celular. Además, en la imagen también se muestran algunas estrategias importantes para enfrentar este problema, como lo es el uso eficiente del riego, el mejoramiento genético, un adecuado manejo del suelo y el apoyo de tecnologías para monitorear las condiciones de cultivo. Pues en resumen, esto nos permite entender cómo el estrés hídrico afecta a las plantas, pero también cómo ellas pueden adaptarse a la agricultura y pueden implementar soluciones más sostenibles frente a estas condiciones. Como para explicar un poquito el planteamiento del problema de este ejercicio, pues decimos que las plantas, al igual que otros seres vivos, están constantemente expuestas a diferentes factores de estrés abióticos, como lo son pues ya mencionado anteriormente, que son las altas temperaturas, la falta o el exceso de agua y las condiciones que pues puede presentar el suelo. Ante estas situaciones, pues se dice que pues afectan directamente tanto el funcionamiento interno de la planta como también algunos procesos fundamentales como la fotosíntesis, el crecimiento y el equilibrio celular. Por tal motivo, pues es muy importante pues estudiar cómo responden pues las plantas frente a esta situación o estos cambios presentados por el ambiente. Ya pues a partir de esto pues nos podemos comprender los mecanismos que pues puede la planta desarrollar o presentar pues para
que éstas puedan adaptarse, resistir y sobrevivir ante estas condiciones adversas. ¿Listo? Luego, como vemos, sigue la metodología de revisión bibliográfica. Aquí presentamos la metodología que utilizamos como grupo. Primero que todo, definimos palabras claves relacionadas con el tema, como lo es el estrés hídrico en plantas, las respuestas fisiológicas y la tolerancia a las sequías, tanto en español como en inglés, lo que nos permitió ampliar la búsqueda de más información. Luego, utilizamos 3 buscadores académicos confiables, los cuales fueron Google Scholar, Ciencia Directa y la Biblioteca Virtual de LUNAT, donde encontramos artículos científicos actualizados. En total consultamos 15 artículos y los mismos fueron los que seleccionamos para llevar a cabo esta actividad, ya que todos eran relevantes y aportaban información importante para el desarrollo del trabajo. Finalmente, presentamos 3 referencias que consideramos las más importantes, porque explican claramente los efectos del estrés hídrico en el crecimiento y la fisiología de las plantas. Y pues con todo este proceso aseguramos que la información que presentamos es confiable y basada en artículos científicos. Para esta diapositiva pues ya iniciamos hablando sobre los hallazgos que logramos evidenciar apoyando los artículos pues, que se seleccionaron. Dentro de estos hallazgos, los hallazgos encontrados, pues hablamos principalmente de los estomas, donde pues se evidencia que los estomas, estos estomas se encuentran principalmente en la epidermis de las hojas, especialmente en las partes inferiores, y los cuales cumplen la función de regular el intercambio gaseoso de la planta, permitiendo la entrada de dióxido de carbono necesaria para la fotosíntesis y al igual que la salida del agua mediante la transpiración. Entonces ahí ya hablamos del tema de que cuando la planta enfrenta algún tipo de condición como lo es el estrés hídrico, como la falta del agua, lo que hacen los estomas es que se cierran como un mecanismo de defensa para evitar como que se pierda en su totalidad como esa agua que tiene almacenada. Sin embargo, pues este cierre también llega a limitar pues en parte la entrada del CO2 y esta acción pues afecta directamente el proceso fotosintético y disminuye la producción de azúcar necesarios para el crecimiento de la planta. Eh, Como otro hallazgo encontramos que cuando una planta tiene poca agua no solo se ve afectada por fuera, sino también por dentro a nivel celular. Lo que puede ocurrir es la disminución del agua, las células pierden su turgencia, que, es que esta es la presión que las mantiene firmes y en buen estado. Por eso la planta empieza a debilitarse y su estructura celular se ve afectada. Además, se menciona que con estas condiciones se produce una mayor cantidad de especies reactivas de oxígeno, conocidas como ROS, la cual es una sustancia normalmente presente en la planta y la cual hace parte de su metabolismo. Pero ¿qué ocurre? Que cuando hay estrés hídrico se acumula en exceso y estas células empiezan a causar un daño a la misma planta, generando lo que se conoce como estrés oxidativo. Pues ya ante esta reacción la planta como mecanismo de defensa activa sistemas antioxidantes, especialmente como enzimas, las cuales ayudan como a mantener, a eliminar o a neutralizar como estas sustancias dañinas y para proteger la célula y mantener un equilibrio entre estas. Em,
Aquí se encontraron los siguientes hallazgos fisiológicos en cuanto al crecimiento, la fotosíntesis, el cierre estomático y el ajuste osmótico. En esta tabla podemos observar cómo responden las plantas cuando enfrentan estrés por déficit hídrico, es decir, cuando no tienen suficiente agua. Primero, en cuanto al crecimiento, todos los estudios coinciden en que la planta reduce su desarrollo, lo que se conoce como growth reducción. Esto significa menos hojas, menor tamaño y menor producción de biomasa. Básicamente la planta entra en modo ahorro. Luego, en la fotosíntesis ocurre algo clave. La planta disminuye la entrada del CO2. ¿Por qué pasa esto? Porque cierra sus estomas. Esto nos lleva al siguiente punto, que es el cierre estomático. Este es uno de los mecanismos más importantes. La planta cierra sus poros para evitar perder agua. Es como si se protegiera para no deshidratarse. Sin embargo, aquí hay un problema. Al cerrar los estomas, también reduce la fotosíntesis, entonces hay un equilibrio entre sobrevivir y producir. Finalmente está el ajuste osmótico. Este mecanismo es muy interesante porque la planta acumula sustancias como prolina y azúcares. Esto le permite mantener la turgencia celular, es decir, evita que las células se deshidraten completamente. En resumen, en esta primera parte vemos que la planta activa mecanismos para conservar agua y por eso afecta directamente su crecimiento y producción. Bueno, en esta diapositiva vamos a hablar sobre uno de los artículos que se enfocó en la soca del arroz, que es el rebrote. El artículo propone romper con el método tradicional, que es la inundación permanente, y en este caso no es un estrés hídrico al azar, sino es un estrés hídrico controlado, porque se aplica específicamente a los 10 días del rebrote cuando la planta es una plántula, como la podemos ver ahí en la imagen, y dura exactamente 15 días su estrés hídrico. ¿Por qué lo hacemos en esta etapa vegetativa? Porque la planta es lo suficientemente resistente para no morir, pero lo suficiente sensible para sentir la escasez y activar sus mecanismos de defensa. En las señales fisiológicas encontramos el enrollamiento foliar y el suelo agrietado. Estas señales es la que el agricultor usa para saber que el estrés ya ha alcanzado el nivel deseado para, para la planta. Factor altura de corte. En este tema el artículo decía que resalta los 5 centímetros fisiológicamente porque explica de un corte bajo deja expuestas las yemas basales que tienen más energía acumulada que las yemas superiores de un corte de 20 centímetros. La planta al recibir el agua de nuevo, tras el estrés que tuvo de los 15 días, la planta experimenta un crecimiento acelerado. Las plantas, tras sentir que su supervivencia estuvo en riesgo, produce más tallos secundarios, que son los famosos macollos, para asegurar la producción de semillas. El metabolismo se vuelve más eficiente, enfocándose en mover los nutrientes rápidamente hacia el grano. Entonces, gracias a eso tenemos resultados eh, como el flujo, o sea, el flujo termina en 3 grandes beneficios, que es el rendimiento agrícola, que es un aumento hasta el 0,5 toneladas por hectárea en comparación con el riego normal. En la calidad de granos, pues es un 67,3% de granos enteros, que esto es importante porque explica que el estrés no flaqueó la estructura del grano, sino que fortaleció, evitando fisuras al grano. Y la eficiencia hídrica, que es el ahorro de 1.400 metros cúbicos por hectárea, posicionando a la técnica no solo como productiva, sino como una solución ambiental. Bueno, aquí se puede observar que el primer cambio importante ocurre en la conductancia estomática, donde los estomas comienzan a cerrarse para evitar lo que es la pérdida de agua. Y pues lo que pasa es que según los estudios, esta reducción puede llegar hasta
los 72 o 77, 77% en condiciones severas a la sequía. Aunque esto ayuda a conservar el agua, también limita la entrada de CO2 a la planta. Como consecuencia también pues disminuye lo que es la transpiración, que es el proceso mediante la cual la planta libera agua en forma de vapor. En el caso de la papa, se observa que en ciertas etapas del cultivo la transpiración domina sobre la evaporación, mostrando cómo la planta regula el uso del agua. Otro efecto importante se da en lo que es la fotosíntesis, que al cerrarse los estomas entra menos CO2 y la planta pues produce menos azúcares y con esto pues mucho menos biomasa, afectando directamente lo que es su crecimiento y su productividad. Pues finalmente ya pues aumenta la temperatura foliar, porque al disminuir la transpiración, la planta pierde menos calor. Por eso las hojas se calientan más bajo el estrés hídrico, haciendo pues que éstas se vayan perdiendo poco a poco. Pues se puede resumir en pocas palabras que a falta de agua, pues se alteran diferentes procesos fisiológicos en la planta, haciendo que estos cambios estén mucho más relacionados entre sí. Pues para concluir, se puede decir que el estrés hídrico afecta significativamente todo lo que es el desarrollo y el funcionamiento de las plantas, haciendo que pues cuando exista una menos disponibilidad de agua, los procesos que son importantes, como lo de la fotosíntesis, el crecimiento, la producción vegetal, la respiración, pues comienza a disminuir, afectando directamente todo lo que es la salud de la planta y haciendo que los cultivos pues vean una productividad mucho menos eficiente. Pues aún así, pues las plantas tienen una capacidad de responder y adaptarse a estas condiciones. Pues obviamente, pues no son todas, pero sí, pues según los estudios sí se ha evidenciado de que las plantas son capaces de adaptarse a las condiciones en las que se encuentran. Por ejemplo, observan sus estomas para lo que es conservar el agua y activan mecanismos de defensa como los antioxidantes que ayudan a reducir el daño celular causado por lo que es la sequía. También se debe tener en cuenta de que muchos factores como las altas temperaturas, la baja humedad del suelo, puede hacer que el estrés hídrico sea aún mucho más fuerte. Por eso es fundamental implementar estrategias de manejo adecuado, como el uso eficiente del agua y el desarrollo de variedades mucho más resistentes, debido a que pues se sabe de que las nuevas variantes pues responden mucho mejor al cambio climático que está ocurriendo pues, hoy en día. Para ya pues concluir completamente, pues lo que es estudiar las plantas, el déficit hídrico, pues nos permite entender mucho mejor los mecanismos de adaptación que tienen las plantas y sobre todo cómo crear nuevas alternativas de manejo mucho más sostenibles para la agricultura del futuro. Aquí se encuentran las referencias bibliográficas con el QR y el enlace. Y este es el cuadro de coevaluación con las notas correspondientes. Muchas gracias. Ya.